Buenos días, hermanos. Hoy día vamos a tener, tenemos un gozo de, bueno, yo voy a presentar al hermano Lorenzo de Pue. Él ha trabajado muchos años en misiones, en Misión Nuevas Tribus, pero en inglés, ¿no? Entonces, él ha trabajado allí y ahora sirve todavía al Señor. Qué interesante que aunque ya se haya jubilado, no sé, creo que tiene 70 años, ¿no? 71 años. Entonces, él todavía sirve al Señor. Yo creo que si tenemos algo que aprender es de los mayores, de toda la vivencia que tiene. Él ha trabajado en Nuevas Tribus, ha trabajado con tribus, hermanos, y ustedes saben la experiencia, queremos ganar experiencia debido a que siempre, cada año, nosotros salíamos a un lugar para hablarles de Cristo, ¿no? Y claro, ha habido un tiempo en que los jóvenes se han animado a ir a los, a los yuracarés, y en otro tiempo han ido a los yukis, ¿no? Y han tenido que navegar en el río y fue una experiencia increíble, según lo que nos cuentan. No hubieron accidentes, no había agua purificada, tenían que tomar agua del río y de pronto dice, ven a los del lugar orinando en el río donde ellos tomaban el agua. Era una cosa espantosa, pero siempre hay cosas que podemos aprender. Así que, hermano Lorenzo, el tiempo es de usted. Pase y comparta, háblenos del Señor esta mañana. Sí, gracias. Encendido. Okay. Muy bien. Okay. Muy bien. Buenos días. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Si está bien con ustedes, me quedo aquí abajo. ¿Está bien? Ok. Gracias por darme este aparato porque yo camino a veces cuando estoy hablando y no me gusta estar fijo. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Hemos venido aquí esta mañana con el propósito de alabar a nuestro Señor Jesucristo. Se ha referido a este tiempo como escuela dominical. ¿Qué es lo que se hace en una escuela? Estudiar. Ok, vamos a estudiar varias cosas esta mañana. Lo más importante va a ser lo que viene de la palabra de Dios, no lo que viene de Lorenzo. Pero quiero compartir algunas cosas con ustedes de la palabra de Dios. Pero como no me conocen, voy a dar un tiempo para hablar de mi testimonio, para que me conozcan un poco mejor. De ahí vamos a entrar a hablar un poco de la obra misionera entre las etnias en nuestro país, Bolivia. Y de ahí vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Ok? ¿De acuerdo? También, si tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor, no tengan miedo de interrumpir y decir, pero Lorenzo, ¿cómo es esto? ¿Ok? Porque queremos comunicar. Muy importante. Ella sabe que yo puedo atropellarme en una de esas sillas y lo está recogiendo. Gracias, hermana. Bueno, me llamo Lorenzo. Nací aquí en Cochabamba. Soy cochala de nacimiento. Mi mamá y papá vinieron a Bolivia en el año 1953, y yo nací ese año aquí en Cochabamba. Pero nunca he vivido en Cochabamba. Nací nomás. He vivido en el oriente. Mamá y papá estaban aprendiendo el idioma castellano, español en San Ignacio de Velasco. Y en ese tiempo Santa Cruz era solo un potrero, no había nada. Cochabamba era toda una ciudad moderna y papá mandó a mamá acá a Cochabamba para mi nacimiento. Así que de esa manera soy de Cochabamba. Soy de acá también porque me gusta la yapa. Me gusta la yapa siempre. Para mis años, bueno, mamá y papá aprendieron castellano y trabajaron con la etnia Ayoré, allá
en el oriente, el Chaco boliviano, y podía contarle muchas historias de eso. Ellos aprendieron el idioma Ayuré, ayudaron en la traducción de la Biblia al idioma Ayuré, y yo me crié en ese ambiente hasta que me tocó ir al internado, y fui al internado cerca de Comarapa, entre San Isidro y Comarapa, carretera antigua, que tenía la misión Nuevas Tribus. ¿Cuánto conocen a la misión Nuevas Tribus? Algunos. Tenían su sede aquí en Hualparimachi, Pasoscanqui, Calacala. El hermano Ricardo Wima, director por muchos años de la misión Nuevas Tribus, ahora se llama Misión Etnos 360. Ha cambiado su nombre. Por los que lo conocían, el hermano Ricardo Wima fue a la presencia del Señor hace unos meses. Creo que tenía 95 años o algo así de edad. Su hijo Esteban, que se crió aquí en Cochabamba, también llega mañana, y vamos a estar en una conferencia con otra misión aquí, y él va a ser el que está predicando la palabra de Dios. Salí bachiller aquí en Tambo, de Misión Nuevas Tribus, el internado en el 73, y me fui a los Estados Unidos para ir al Instituto Bíblico. Mis años de juventud no eran siempre andando con el Señor. Estuve en rebeldía por muchos años, pero yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador en una campaña de profecía en los Estados Unidos, un año cuando estábamos allá de licencia como familia, y el predicador habló del infierno. Y yo no estaba seguro si iba a ir al cielo o iba a ir al infierno. Hay dos destinos eternales. Todos somos eternos. Vamos a pasar la eternidad en uno de dos lugares. La Iglesia Católica le va a decir que hay otro que se llama purgatorio. Eso es falso. No hay tal lugar. La Biblia claramente indica que o estamos en nuestra eternidad, o estamos en el infierno, o estamos en el cielo con Dios. Obviamente, lo más importante para nosotros es conocer cómo estar en la eternidad con nuestro Dios y Salvador. Y quizás vamos a entrar a eso más tarde, pero yo en mi juventud no estaba seguro, aunque era hijo de misioneros, había escuchado el evangelio quizás cientos de veces. Mi mamá seguramente me habló cuando nos hacía dormir de noche, pero yo tenía en ese tiempo unos 10 años de edad y no estaba seguro. Me recuerdo muy bien una noche durante esa campaña de profecía, conferencia profecía de mi iglesia, estando en mi cama y no estar seguro de mi eternidad. Y en ese momento puse mi fe en la obra del Señor Jesucristo. Cristo murió por mí en el Calvario, porque yo tengo un problema serio. Tú tienes un problema serio, se llama pecado. Y el pecado nos separa de Dios. ¿Cómo arreglar el pecado? Wow, es una pregunta muy importante, ¿no? Sumamente importante. Pero la Biblia nos enseña que en nosotros no hay arreglo para ese problema. No puedes venir a la iglesia suficiente oportunidades para arreglar tu problema de pecado. Mi problema de pecado y tu problema de pecado es arreglado solo por el sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo, en la cruz. Él murió ahí para pagar lo que yo no puedo pagar, lo que tú no puedes pagar. Eso es el Evangelio. Y en esa noche puse mi fe
en la obra de Cristo. Y desde ese tiempo he estado seguro que cuando cierro mis ojos por la última vez, y ya se acerca ese tiempo, tengo 71 años, ¿no? Pero no tengo un temor de la muerte porque sé dónde voy a despertar. Voy a despertar con mi buen pastor allá en el cielo, porque he puesto mi fe en la obra de Él, en la cruz, no en algo que yo puedo hacer, no en otra religión, no en mis buenas obras, porque mis buenas obras no valen nada delante de Él. Pero sí, Él pagó por mí y Él pagó por ti, Él pagó por todos, todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? A todos. Bueno, volví a los Estados Unidos en el 73, después de salir bachiller aquí en Tambo. Fui al Instituto Bíblico y ahí encontré mi querida Linda, mi compañera. El 21 de diciembre, hace unas 3 semanas, 4 semanas, 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, cumplimos 50 años en matrimonio. Y Dios ha bendecido nuestras vidas. Ha sido muy, muy especial tener mi compañera, que ha sido de veras mi ayuda idónea. Vinimos a Bolivia en el año 77 para servir al Señor, miembros de Misión Nuevas Tribus, lo que es Etnos ahora, y hemos trabajado en varios ministerios. Voy a hablar un poco más de las etnias en Bolivia más adelante, pero nosotros después, ella no hablaba el castellano y fuimos a Roboré para que ella aprenda el idioma. Estábamos involucrados en la iglesia ahí y teníamos nuestra hijita de 2 meses y ella estudió allá, aprendió. No sé si saben, estuve hablando con el hermano esta mañana. Él me dijo que es de la iglesia en Oruro, donde hubo mártires, la primera iglesia evangélica aquí en Bolivia. Bueno, allá en la zona de Roboré también los primeros 5 misioneros de la misión Nuevas Tribus dieron su vida. Fueron mártires por los Ayoré. Entraron a la selva. Hasta ahora existe el Hotel Pacheco en Roboré, donde esos 5 hombres pasaron toda la noche de rodilla orando al Señor antes de internarse al monte para ir y buscar estas personas, esta nación, los ayorés que vivían como nómadas en esa zona. Hay un monumento cerca de Santiago de Chiquitos a estos 5 hombres que dieron su vida ahí, mirando sobre el valle Tucabaca, donde ellos murieron. Dieron su vida. ¿Por qué? Algunos dirían en vano, quizás. Pero ¿sabe por qué lo hicieron? Porque tenían una pasión de servir al Señor. Dispuesto de dar su vida. ¿Por qué? Porque el mensaje que tenemos como creyentes es tan importante. Si nosotros no lo compartimos con otros, ¿dónde van esa gente? Van a pasar la eternidad en el infierno. Dios quiera que nadie vaya al infierno porque Lorenzo no abrió su boca para hablar con ellos y darles por lo menos la oportunidad. Yo sé que hay muchos que lo van a rechazar, entiendo eso, pero tengo que dar ese mensaje, porque si no lo doy, posiblemente pasen la eternidad en el infierno. Estos 5 hombres dieron su vida allá. Bueno, nosotros vinimos a Roboré. Ella aprendió el castellano y nos internamos al monte entre el río Ichilo y el río Yapacaní. Hablaron de un ministerio que han tenido con el pueblo Yuquí.
Yo también he trabajado con el Yuki, los Yuki, por 13 años, buscando otros grupos de ellos en el monte cuando eran nómadas todavía. Varias ocasiones nos atacaron. Una noche me desperté durmiendo en el suelo, en el monte, bajo un mosquitero, y me desperté, agarré el mosquitero ahí al lado de mi cabeza, a unos 50 centímetros, estaba clavado una flecha. Ellos habían procurado matarme. 3 de mis compañeros heridos, gracias a Dios, todos en las piernas, pero por la gracia de Dios tuvimos la oportunidad de pacificar en un sentido a esa gente, y ahora todos viven en Villarecuate, donde ustedes, algunos de sus jóvenes han ido para hacer algún ministerio. Lamentablemente no hay una iglesia entre los Yuki, pero ¿sabe? Hay creyentes. Tengo un amigo muy cercano, Benjamín. Él era esclavo entre los Yuki, pero él conoció al Señor Jesucristo como su Salvador y ahora está en el cielo. Cuidado que sea su vecino allá. Los Yuki han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Sí. Pablo y Brígida, otra pareja Yuki, están ahorita en San Lorenzo de Mojos. Bueno, están de vacación ahorita, pero han tomado el primer año de la escuela bíblica que tenemos en San Lorenzo de Mojos, que se llama Centro Bíblico Misionero. Ellos son Yuki que se están preparando para volver a su propia gente y hablarles más del Señor. Oren por Pablo y Brígida. Después de el trabajo 13 años entre los Yuki, nos trasladamos al internado Tambo, donde yo me crié. Yo nunca soñaba ser director de un colegio. No es mi don. Pero había un problema en el liderazgo de la institución, de la escuela, y estábamos nosotros terminando la parte de nuestra obra entre los Yuki, que era entrar al monte, buscarlos y pacificarlos y llevarlos a estar en Villarecuate, donde había misioneros que hablaban su idioma, han traducido la mayoría del Nuevo Testamento a su idioma, y nos destinaron a ser director y padre de dormitorio en el internado de Tambo. Pasamos 3 años y medio ahí, siempre con la meta de salir de ahí y esa responsabilidad y entrar en otra etnia, alcanzar otro pueblo con el Evangelio. Y en el año 1995 nos trasladamos a donde estamos ahora. Taperilla se llama el lugar, la etnia son los Simba Guaraní. Al sur, estamos en Chuquisaca, hemos vivido ahí ya casi 30 años. Nuestro tiempo de ministerio aquí en Bolivia es casi 50 años y estamos ahí entre los Simba Guaraní. Tenemos una iglesia, actualmente hay unos 8 iglesias entre los Simba Guaraní. El Nuevo Testamento y porciones del Antiguo Testamento se ha traducido al idioma Simba Guaraní. Ahora seguimos siendo miembro de la misión Etnos y también de otra misión que está basado aquí en Cochabamba, y eso es ITM, que quiere decir International Tribal Missions, pero es una misión que también está enfocado en alcanzar a las etnias aquí en Bolivia. Esa es la parte de nuestro testimonio. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes que entremos un poco
a la segunda parte, hablando un poco más de las etnias en Bolivia. Sí. Yo quiero saber a qué edad decidió servir al Señor. Bueno, como dije, ahí en el internado Tambo pasé varios años en rebeldía, luchando con el Señor, pero antes de salir de bachiller, ya comencé a analizar mi futuro. Yo tenía un sueño de ser rico. Okay. ¿Sabes lo que iba a hacer? Yo iba a comprar propiedad en Santa Cruz de la Sierra y venderlo. Hasta ahora sería un millonario. Santa Cruz ha crecido inmensamente. Mi papá compró en el año 69 más o menos un cuarto de manzana en Santa Cruz. Era bien afuera, bueno, era afuera de lo que se llama ahora el segundo anillo, entre el tercer anillo y segundo anillo, pero era potrero. Compró un cuarto de manzana por $1,000. Imagínense, yo compro en ese precio y lo tengo por 10 años y lo vendo en 10, 20 mil fácilmente. Eso era mi sueño de juventud, pero había algo dentro de mí que me decía, no, Lorenzo, eso no vale nada. Y era el Espíritu Santo que me hablaba porque soy hijo de Dios. Y me decía, hay algo más importante donde debes dar tu vida. Y eso es alcanzar a los menos alcanzados con el mensaje. Naciones que no van a tener oportunidad de escuchar el evangelio. ¿Por qué? Porque son de un idioma y una cultura pequeña. En castellano, la ciudad está lleno de... Yo tenía por lo menos 5 iglesias aquí en Cochabamba de escoger dónde iba a ir este domingo. Quiero decir que somos amigos de Giovanni y Betsabe. Por eso estamos aquí. Hace años que los conocemos. Entonces, ellos nos han invitado y hemos venido para estar con ellos. Pero creo que respondí a qué edad. Entonces, antes de salir del bachiller, yo estaba ya decidido de servir al Señor. Yo tenía unos 17 años, algo así, y me fui directamente de acá al Instituto Bíblico allá en los Estados Unidos para prepararme. ¿Otra pregunta? Sí. Ya. Creo que sí. ¿Cuándo salió de no sé si le conoce a Abel Yaira. Abel Yaira, que ahora era concejal de la Comunidad, ahora vive en Moreno. Sí. Que él me hablaba. Hola. Él me hablaba justamente de las nuevas tribus, Yeah. ¿no? Y él, en ese tiempo yo le conocí de jovencito y él me contaba de niño. Entonces, todas las cosas buenas, él también es creyente, tiene sus cosas buenas, y me hablaba así de, ¿no? Que él vivía con ustedes, que lo habían educado, las cosas buenas, y que siempre tenía la perspectiva de progresar él, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, ¿no? Si le conoces a Abel Yaira y qué año más o menos salió de Villacuate. Conozco a Abel algo. A ver, yo nunca he vivido en Villacuate. Mi trabajo entre los Yuki era de alcanzar los que eran nómadas todavía en el monte. Una vez que ganamos su confianza de ellos se trasladaron
a Biaricuaté y otros misioneros trabajaron con ellos a tiempo completo. La misión salió de Biaricuaté. No sé exactamente qué año, 2000, 2005 o quizás antes de eso un poco. Y el plan en ese tiempo era de que otros de las iglesias aquí de Cochabamba les visite y continúan la obra. Los Yuki como nómada difícilmente se quedan en un lugar, ¿no? Y están sobre la carretera, les ha costado, hemos procurado enseñarles dejar su vida como nómada y hacer chacos como los colonos y vivir de la tierra de esa manera, pero yo sé que no están aprovechando de todo lo que la misión procuró hacer entre ellos, pero sí sé que hay varios de ellos, no digo muchos, pero varios de ellos que son creyentes, pero iglesia no hay. Sí, sí. Dentro de sus experiencias, me imagino que ha debido haber momentos de tribulación en lo personal, porque a veces es tanto como se acaba de decir, el esfuerzo que se hace para llegar y a veces uno no ve resultado. Me imagino que la fortaleza está en Dios, que Dios da el crecimiento en el tiempo, pero entre sus experiencias, ¿cómo ustedes logran reconducirse, regenerarse, no perder el gozo de seguir la misión? Porque son sitios inhóspitos, el hostigamiento, el carácter de la persona, el tema cultural de las mismas etnias, son tantos factores que juegan en la adversidad. Entonces, eso quisiera que nos comparta cómo ustedes, porque sin gozo, sin ilusión, sin la fortaleza que Dios da, cómo uno puede continuar. Y a veces, como empezó usted diciendo, ¿no? Resultados solo los da Dios en el tiempo, pero la fe es esa, ¿no? Eso quisiera. Sí. Bueno, gracias, hermano. Es cierto que ha habido mucha adversidad y muchas dificultades. Imagínese criando una familia en ese ambiente, ¿no? Mi señora no sabía si yo iba a volver a casa cuando me internaba en el monte por 2 o 3 semanas para buscar a los nómadas, porque hubo varias veces cuando hubo enfrentamiento, ¿no? Hasta ahora, bueno, la última vez que fui a Biaricuaté, que quizás hace 10 años o más, no sé exactamente, pero tengo un amigo ahí que se llama Ataiba. Ataiba es del segundo grupo y él me abraza. Los Yuki son muy amables en ese sentido, cariñoso. Él me abraza y se ríe y dice: Lorenzo, casi te maté. ¿No? Casi te maté. Y momentos difíciles, ¿no? Él cuenta que estábamos en el monte, ellos como nómadas todavía en sus andanzas, nosotros no sabíamos que estaban cerca, teníamos nuestro bote sobre la orilla del río, habíamos hecho nuestro campamento en el monte y al otro día estábamos bajando las cosas otra vez a la Chalanita para seguir el viaje y la búsqueda de ellos, y él estaba escondido en el Patojú. Y dice que agarró su flecha y lo tenía listo para largar cuando yo estaba bajando el barranco y su pie se resbaló en el barro y no lo largó, ¿no? Lorenzo, casi te maté, ¿no? Y yo no supe de eso por muchos años. Yo no sabía que Dios tenía su ángel ahí guardándome. No lo supe por muchos años. 5 mártires entre los Ayuré, pero hay iglesias entre los Ayuré. Están
juntos esta mañana alabando al mismo Señor que ustedes están alabando. Las esposas de alguno de esos mártires continuaron en la obra, aprendieron el idioma ayoré. Pero ¿cómo seguimos? Es solo la gracia de Dios. Una convicción de que Dios está con nosotros. Que cuando Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor, nada te faltará. No necesito todo, necesito ser fiel al llamado que Dios me ha dado y buscar su ayuda en cada circunstancia. Para mí el versículo que siempre me viene a la mente cuando estoy en dificultades y es desde que salí de bachiller, Primera de Pedro 5:7, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Tú eres oveja del buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Él no mezquina, da todo. Dio su vida por ti y está a tu lado. Además, cuando Jesús se fue de este mundo, ¿qué nos dijo? Les abandono, chao, hasta luego. Y se fue. No. Juan 14. Me voy, pero voy a mandar a alguien que no solo va a estar con ustedes, pero está en ustedes. El Espíritu Santo. Yo sé que nosotros como conservadores no nos gusta hablar mucho del Espíritu Santo porque los pentecostales o de Asamblea de Dios tienen el Espíritu Santo. Nosotros no. No, Señor. Nosotros, al momento que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo. Efesios capítulo 3, creo, o es 1:3. 1:12. Alguien sabe mejor que yo. 1:13. Ok. Sellado es la marca, la garantía de nuestra salvación. Al creer en el Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo para estar en nosotros, en todas las circunstancias que estamos en esta vida. Él está con nosotros. Es más, ¿qué nombre dijo Jesús que tenía el Espíritu Santo? El Consolador. Wow. ¿Necesita usted consuelo? ¿Dónde está buscando su consuelo? Ojalá que esté buscando el consuelo del Consolador. Es su ministerio de Él. Juan capítulo 14 y creo 16 dice, Jesús les dice, Él va a venir para guiarte. ¿Necesita usted ser guiado? Claro que sí, necesitamos. Estamos en las manos de un Dios que nos ama, que es nuestro buen pastor. Jesús dijo, Él viene para enseñarles. ¿Necesita usted ser enseñado? ¿Está siendo enseñado por lo que el mundo ofrece o está siendo enseñado por lo que el Espíritu Santo enseña? Entonces, hermano, para contestar su pregunta, nuestro ánimo viene de la palabra de Dios y su obra en nuestras vidas. Caemos en dificultad y a veces nos dejamos vencer con las dificultades y todo, pero nuestro deseo es echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él nos cuida. Otra pregunta. Bien, vamos a entrar a la segunda parte. Wow. Voy a hacer esta parte muy, muy corto y de ahí vamos a entrar a la palabra del Señor para terminar, ¿ok? ¿Cuántas etnias hay en Bolivia? 36, dice el gobierno. Actualmente no hay tanto.
Hay varios de esos que ellos tienen en la lista que ya no existen. O si existen, existe una familia o muy, muy pocos. Más o menos hay etnias que todavía mantienen su idioma y cultura 26 a 28 quizás, aquí en nuestro país plurinacional, ¿no? ¿Tienen idea cuántas naciones hay en Brasil? 238 creo que es. Diferentes culturas, idiomas, naciones en Brasil. ¿Tienen idea cuántos de ellos tienen el evangelio, el mensaje que nosotros hemos escuchado esta mañana? ¿Cuántas de esas 238 tienen el mensaje? ¿Cuántos de los 26 que hay en Bolivia tienen el mensaje? Otra pregunta. ¿Es nuestro deber alcanzarles con este mensaje? ¿Qué dijo Jesús cuando se fue? Id y haced discípulos de qué? De todas las naciones, etnias. Es nuestro deber, hermanos. Y me alegro escuchar que como iglesia están avanzando a Chacopata y Chacapata y otros ministerios, pero hay mucho más que hacer todavía, hermanos. Brasil, de los 238, 2/3 todavía no tienen el mensaje. Más de 150 que no tienen el mensaje, naciones enteras. En Brasil, que no es muy lejos. Tengo un hijo, mi hijo menor es misionero en la Amazonía, alcanzando a los Baniwa, una etnia sobre el río Isana, cerca de la frontera de Colombia. Brasil es un país enorme y muchas naciones todavía en Brasil que nunca han escuchado este mensaje. ¿Y qué pasa cuando ellos mueren? Van a vivir una eternidad en un lugar que se llama el lago de fuego, el infierno, separado de Dios eternamente. ¿Dios es justo al hacer eso? Romanos nos dice que ellos han conocido al Dios aún por la naturaleza y lo han rechazado. Y es nuestro deber, hermanos y hermanas, de ir y darles ese mensaje. Yo le puedo asegurar, por mis 50 años que he tenido sirviendo al Señor aquí en mi país de Bolivia, que no hay otro. No estaría yo satisfecho siendo un multimillonario en Santa Cruz vendiendo propiedades. ¿Ah? Pero así hubiera sido si yo me hubiera puesto a eso. Pero en vez de eso decidí dar mi vida para alcanzar a los Yuki. Aunque sabía que posiblemente yo iba a ser otro mártir. Y nos atacaron varias veces y casi fue así. Varios de mis compañeros heridos en esas situaciones. Pero aquí en Bolivia tenemos unas 26 etnias. Hay obra misionera entre muchos de ellos, pero no todos. Vivo en Chuquisaca, pero cerca de la frontera de Tarija y Santa Cruz. Hay una etnia allá en la zona de Villamontes que se llama los Huenayek. ¿Quién ha escuchado de los Huenayek? Nunca. ¿Quién ha escuchado de los Tapieté? Los Tapieté. 2 etnias en nuestra zona allá. ¿Sabe qué? No tienen el evangelio. Los Huenayek antes se llamaban Mataco, quizás con ese nombre se van a dar cuenta. Los Mataco,
Ahora no se dice mataco, eso es malo. Shh, por favor. Se dice Wenayek, para ser correcto políticamente. Y ha habido una misión entre ellos. Pero lamentablemente esa misión es una misión pentecostal y no les ha dado el evangelio. Les ha dado alegría y emociones y hablan del Espíritu Santo continuamente, pero no conocen a Cristo. He hecho sondeos entre ellos 2 veces, buscando a uno que me diga, he puesto mi fe en la obra de Cristo. ¿Sabe lo que me responden cuando les hablo? Hemos cambiado nuestra vida. Cuando dicen eso, ¿sabe lo que están diciendo? Ya no tomo tanto, no soy tan borracho como antes. He dejado esa parte de mi vida. Ya no coqueo. Buenas cosas, pero eso no es el evangelio. Si están confiando en eso para su destino eterno, no es suficiente. La única, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino. Él no dijo, deje de hacer esto, deje de hacer eso. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene al Padre quiere ir ante el Padre solo por mí, por su obra en la cruz. Los Wenayek han tenido misiones, una misión sueca, pero no el evangelio. Necesitamos obreros para alcanzar a los Wenayek. Los Tapiete igual, viven sobre el río Pilcomayo, son pescadores. 2 etnias aquí en Bolivia, solo en esa zona. Hay otros, los sirios no. ¿Conocen los sirios no? Los sirios no son parientes de los Yuki. Y bueno, podía entrar en mucha historia acerca de el origen de alguna de estas etnias. Pero la misión ITM que vamos a tener en nuestra conferencia comienza el día martes. Tenemos 22 misioneros nacionales bolivianos que están trabajando a alcanzar las etnias en el Beni. Trabajamos entre los Chimán, Yuracaré, Trinitario, en el Instituto de CBM, Centro Bíblico Misionero, hay la pareja Yuki, Pablo y Brígida, y hay una pareja de los Araona también que están viniendo. Los misioneros están procurando aprender su idioma para poder presentar el evangelio a ellos en su idioma materna. No sé si hay una pregunta acerca de eso. Quisiera terminar nuestro tiempo en la palabra de Dios, pero ¿hay una pregunta acerca de las necesidades entre las etnias en Bolivia? Sí, hermano. Pregunta no es pregunta, sino quiero yo ponderar a Jesucristo en su vida para que aquellas etnias conozcan a Dios. Han hecho ustedes lo imposible para poder dejar esta palabra santa. Por eso reconozco públicamente, quiero decir, hermano, el esfuerzo, el llanto, la muerte de muchos misioneros en estas zonas selváticas de Bolivia. Gracias por hacernos conocer. Gracias, hermano, en Cristo. Muchas gracias. ¿Cómo no, hermano? Había otra pregunta.
Pastor, cuando no era cristiano y cuando estaba en otros entornos, había una repelencia hacia el evangelio, hacia el cristiano, en el sentido de que ellos sustituían la palabra de Dios por el tema cultural, el tema de la cosmovisión amazónica, andina, el tema de tierra, territorio, y había un adoctrinamiento más que todo en el sentido de que por eso hay mártires, por eso hay mártires. Entonces, ¿cómo ustedes, me imagino que siempre piden la guía de Dios, pero cómo ustedes logran entrar a los senos antes, sabiendo que ellos ya tienen una idea predeterminada sobre nosotros? Bueno, hermano, la respuesta a su pregunta es muy complicado y largo, pero es verdad. Hay un movimiento grande hoy en día de promocionar el cosmovisión, las costumbres, las culturas ancestrales, ¿no? Hasta el sed de nuestro gobierno, ¿no es verdad? Okay. Pero les pregunto, ¿cuál es nuestro cosmovisión? ¿Cuál es nuestra cultura? Yo sé que somos bolivianos y nos gusta el api, y nos gusta la yapa, y nos gusta la papa, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son nuestras creencias? ¿De dónde viene nuestra cultura como pueblo evangélico? De aquí, hermanos, cuidado que la cultura de afuera esté entrando a su iglesia. Esto es superior a cualquier cultura. Mi cultura, lo que me enseñó mi abuelito y mi mamá y mi papá, no tiene el peso de lo que la Biblia enseña. Si hay un conflicto entre algo que usted hace como parte de su cultura y la palabra de Dios, ¿cuál es correcto? Es la palabra de Dios. Y quizás menciono esto brevemente para como petición de oración. El trabajo más complicado que el misionero tiene es exactamente lo que dice este hermano. Queremos crear conflicto entre su cultura de ellos, sus creencias, sus cosmovisiones. Pachamama es una. Y podía hablar del Cuyabo, que es el dios de los Ayoré. Podía hablar del Aguaratumpa. El Cuyabo es ese pajarito, ¿no ve que sale de noche? Eso es su dios de los Ayoré. Los Simba Guaraní, Aguaratumpa, zorro, dios zorro, sus creencias. ¿Cuál es verdad? ¿Lo que la Biblia dice o lo que ellos dicen? Es lo que la Biblia dice, hermano, y toca toda área de nuestra cultura. Y si hay un conflicto, hay muchas cosas que no hay ningún conflicto. Está bien ser colla y gustar el api. ¿Ya? A mí, yo busco el api siempre, no sé, porque nací aquí, ¿no? Siempre pido yapa. ¿Por qué? Porque soy colla. ¿Qué es? ¿No? Es mi deber. ¿Ah? Y no hay nada malo con eso. Es parte de mi cultura. Me crié con eso. Parte de mi cultura. ¿Por qué? Porque no está en contra de nada que dice la Biblia. Pero si algo en mi cultura no está alineado con lo que dice la palabra de Dios, tengo que rechazar lo que mi cultura dice y aceptar lo que la Biblia dice. Porque esto es autoridad. Y la petición de oración es que los misioneros puedan entender la cultura de la etnia donde van y crear un conflicto entre su cultura de ellos, su falsa cultura. ¿Quién es el autor de las falsas culturas que hay? Satanás, desde la Torre de Babel, desde Adán o desde Eva, le mintió. Le dijo, no, Dios, equivocado está Dios. Hay otra idea aquí. ¿Ah? Y él es el autor de todas las culturas
y él nunca le va a introducir a nadie a Cristo. Entonces, crear conflicto entre su cosmovisión de esa nación y lo que dice la Biblia, y que queremos evitar el sincretismo que hay mucho en la Iglesia Católica. Creen en la Virgen María, pero también creen en Pachamama y qué sé yo. Es sincretismo. Han unido lo que parte de lo que la Biblia dice con su cultura. Y está bien, no, eso no está bien. La Biblia es la fuente de verdad. Y siento mucho, pero se me ha pasado el tiempo. Entonces, quiero terminar con unos breves pensamientos de Efesios. ¿Está bien, pastor? Si uno... Bueno, no quiero quitarle mucho tiempo, pero esto lo que voy a decir ahora es lo importante, porque es la palabra de Dios. Mire, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Lo estaba leyendo esto ayer porque voy a dar un taller acerca de pastoreando el corazón en el matrimonio. Y Efesios capítulo 5, versículo 22 para adelante, habla muy específico acerca de mi rol como marido y acerca del rol de mi esposa como esposa. Pero pero quiero hablar un ratito del versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Me convenció ayer, cuando saqué mi Biblia, yo estaba, lo llevé al auto para que me lo laven, y tenía un tiempo y me saqué la Biblia para leer y revisar lo que voy a enseñar en esta semana, pero comencé al principio del para darme un poco el panorama de todo el contexto, y este primer versículo me golpeó fuerte. ¿Quién estoy imitando? Soy misionero, pero no siempre imito a mi Dios, a mi Cristo. Tengo todavía esa lucha dentro de mí. Y le pregunto, hermanos, para terminar, ¿a quién está imitando usted? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y todo este capítulo nos da instrucciones de cómo ser imitadores de Dios. Pero mi vida, su vida, refleja a Cristo para que otros quieren conocerla. Me falta mucho en esta área de ser imitador de Dios. No siempre reflejo el amor, las otras características que debe haber en mi vida como creyente. Y mi oración para ustedes simplemente es que sean imitadores de Dios. Gracias.